Bueno, el objetivo de este tema, de aquí a donde terminemos con el Evangelio de Juan, probablemente en 3 o 4 clases más, que en realidad no nos metimos dentro del Evangelio en sí, sino que tratamos de hacer una especie de panorama exegético para los 4 Evangelios. Este punto 7 es que tenemos que recordar que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, nos muestran que ellos tenían ciertos propósitos cuando escribieron esos libros, entre 20 y 40 años después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, incluido Juan, que está cerca del año 90, con lo cual estamos casi 60 años posteriores. Por eso ellos omiten algunos eventos, algunas circunstancias que otro como Juan lo marca y lo remarca, y algunos datos. Entonces, como Juan va a complementar a los sinópticos en ciertos datos y eventos, y sobre todo, como estamos hablando de la Semana de la Pasión, el proceso de la crucifixión y la resurrección, las apariciones posteriores del Señor hasta su ascensión, vamos a tratar de ver ahora, en la diapositiva número 5, un orden para las cronologías de los 4 evangelios. Los 4 temas que me parecen importantes de agrupar y organizar la enseñanza es, primero, lo que está relacionado con los eventos de la crucifixión. Eso es muy importante para poder darnos una idea de qué le aporta cada evangelio a esta historia de la redención. El punto B es, vamos a ver las cosas relacionadas con la Semana de la Pasión. Vamos a tratar de entender qué día fue crucificado el Señor para sacarnos de encima todas estas ideas de que murió un martes, murió un miércoles, murió un jueves, murió un viernes, no se sabe cuándo murió, por personas que han interpretado la expresión 3 días y 3 noches como 72 horas, algunos como hasta 90 horas, y no funciona así la escritura. Hay que entender que hay expresiones que servían y eran bien entendidas en el primer siglo, pero que nosotros no las tenemos tan claras. Entonces tenemos que remitirnos a los datos que el Espíritu Santo nos deja en la Escritura. Así como podemos saber la fecha de nacimiento del Señor Jesucristo lo más aproximadamente posible, mirando a los personajes que nos presenta Lucas 2, 1 y 2, como los padres de Juan el Bautista, la relación de Elizabeth con María, y entonces esos 6 meses de diferencia nos llevan a encontrar una fecha casi perfecta, casi exacta, pero siempre estamos hablando de nuestras deducciones bíblicas, no de inferencias extrabíblicas. En tercer lugar, le vamos a dedicar tiempo a la cronología de las apariciones del Señor resucitado. ¿Por qué se suceden o se generan algunas dudas en los hermanos? Decir, pero ¿cómo? No me toque, suba a mi Padre, o sea, lo tocó, no lo tocó. ¿Qué pasó con el Señor? ¿A quién se le apareció primero? ¿Por qué después no se apareció a fulano? Bueno, todo eso lo vamos a tratar de ver. Y finalmente vamos a tratar de entender algo de la cronología de los 50 días hasta Pentecostés. Porque esos días que el Señor estuvo hablando con los discípulos, que 1 Corintios 15, Pablo nos dice que se le apareció a más de 500 hermanos inclusive, tiene información con respecto al mensaje del sermón del aposento alto, con motivo de la obra del Espíritu Santo en esos 10 días que todavía no debían hacer nada, ni siquiera elegir al sucesor de Judas. La iglesia va a empezar en Pentecostés y necesitamos tener en claro por qué cualquiera que moría antes de Pentecostés pertenece a los santos del Antiguo Testamento y no a la iglesia. Primero que nada quiero que vean algunos eventos cronológicos de la crucifixión, pero ¿qué pasó en el día de la crucifixión? Vamos a ver 7 eventos que nos van a ayudar a ver desde el momento en que fue apresado. El primer lugar, siendo muy temprano, en la madrugada,
Jesús es llevado delante de Caifás y el Sanedrín. Los 4 evangelios nos narran exactamente esa situación. También los 4 evangelios nos van a relatar que el Sanedrín lo lleva ante Pilato para que Pilato ordene su muerte. Obviamente que Pilato, que no se llevaba bien con Herodes, va a enviar a Jesús a Herodes porque realmente correspondía, porque estaba por encima de él. Y solamente Marcos y Juan nos relatan esa historia. Pero Herodes lo devuelve a Pilato. Pilato elige o les da la opción de elegir a ellos a quién soltar, a Jesús o a Barrabás. Y cuando el pueblo, motivado por los sacerdotes, dice a Barrabás, entonces el Señor ya es entregado para ir a la crucifixión. Y si uno se fija detenidamente, los 4 evangelios nos van a narrar ese acontecimiento. El punto 5 es que los soldados lo van a coronar, lo van a vestir burlándose de él, y por supuesto Lucas es el único que no nos narra esa situación. Cuando tenemos en este lugar el suicidio de Judas, solamente Mateo en el capítulo 27 nos relata que Judas se suicida después de tirar las monedas a los sacerdotes. Los sacerdotes no la pueden volver a poner en el arca de las ofrendas, por eso con eso compran el campo del alfarero. Y allí es donde obviamente Judas se suicida. Y finalmente vamos a ver que el camino al Calvario en los 4 evangelios, donde Simón de Cirene es obligado a llevar la cruz y el Señor consuela a las mujeres que lloran por la muerte que le espera al Señor Jesucristo. Estos son los acontecimientos de ese día antes del horario de la crucifixión. Muy temprano, y vamos a tener prácticamente en este periodo cerca de 6-7 horas de ajetreo, de ir y volver. Después vamos a ver el mapa para darnos una idea más clara. En la diapositiva 7 vamos a organizar un detalle. ¿Qué decía el cartel colgado en la cruz del Señor? Porque esto también es un tema que a veces los creyentes no tenemos mucha información o mucha idea. Lo primero que tenemos que recordar es que el cartel colgado en la cruz del Señor hay que unir los 4 evangelios para saber qué decía. Por ejemplo, este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, es la frase completa. Pero Marcos no nos da esta frase, este es. Solamente lo vamos a ver en Mateo, Lucas y Juan. Cuando se habla del nombre, ni Marcos ni Lucas colocan Jesús. Y cuando se habla de Nazaret, solo Juan nos habla de que es de Nazaret. Mateo, Marcos y Lucas lo omiten. Y si ustedes miran, la frase el rey de los judíos es colocada por los 4. Entonces, sabemos que la frase completa es este Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. A lo cual los sacerdotes le van a decir el que se decía que era el rey de los judíos, y Pilato va a decir lo que he escrito, ya está, no me lo van a cambiar. Entonces, esto también es importante porque aquí vemos el aporte de cada uno de los evangelistas. Y esto confirma un aspecto que nosotros hemos dicho siempre en la hermenéutica. El contexto de un evangelio requiere la comparación con los otros evangelios para saber cuál es el concepto total del pensamiento o del contexto propio del pasaje. Porque un solo texto, si yo solamente leo, por ejemplo, rey de los judíos, en los 4 evangelios está. Pero de Nazaret, si no leo Juan, no lo encuentro. Y si no leo Juan, tampoco encuentro el nombre. Y Mateo y Juan son los únicos que no van a hablar de eso. Entonces, el principio de comparar la escritura con la escritura para armonizarla requiere una línea de tiempo en la cual nosotros vamos desarrollando los eventos de los evangelios para ver cómo fue el ministerio del Señor Jesucristo.
Ahora me interesa que miremos un poco los eventos cronológicos de la crucifixión. ¿Qué orden tiene? Lo primero que tenemos que entender es que Jesús tiene que llegar hasta el Gólgota. Los 4 evangelistas nos van a decir que llega al Gólgota con la cruz. En segundo lugar, solo 2 evangelios, Mateo y Marcos, nos van a recordar que el Señor prueba, pero rechaza la bebida con hiel y vinagre que le ofrecen para apaciguar un poco el dolor de la crucifixión. Aquí el Señor la rechaza. Luego vamos a ver que la toma, pero en este momento es rechazada por el Señor. En tercer lugar, el Señor es crucificado entre 2 ladrones y eso nos lo relatan los 4 evangelistas. El punto 4 es lo que se llama las 7 exclamaciones de la cruz, es la primera exclamación, donde dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solamente Lucas nos relata eso. Inmediatamente después está que los soldados reparten sus vestidos para cumplir la profecía del Salmo 22. Y el punto 6 es cómo los judíos desde lejos escarnecen al Señor, pero Juan no nos relata eso, solamente los sinópticos. En esta diapositiva de los eventos cronológicos, el punto 7 es cuando los ladrones discuten entre sí, uno de ellos se burla del Señor y dice, bueno, si sos el Mesías, si sos Dios, bájate de la cruz y liberanos también a nosotros. Pero uno de ellos discute con él y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y, por supuesto, salvo Juan, los 3 evangelistas de lo que llamamos sinópticos relatan este evento. Pero la segunda exclamación, cuando el Señor le contesta al ladrón que cree en él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, solo Lucas la relata. Estos detalles, cuando se armonizan, y por eso les recomiendo siempre que tengan una armonía de los 4 evangelios, sea la de Robertson, que es muy vieja pero que sigue siendo útil, o la de Pentecost, que es una de las más nuevas, es muy importante tenerlo. Aquellos que tienen una concordancia Strong de las viejas no lo tiene a estos órdenes de los 4 evangelios, pero la nueva versión que hizo Editorial Caribe de hace algunos años, supongo que unos 15 años más o menos, 12 años, tiene al final algunos estudios y entre ellos pueden encontrar el orden del ministerio de Cristo y el orden, obviamente, de estos eventos el día de la crucifixión. La tercera exclamación que el Señor hace es cuando cuida de María y le pide a Juan que la tome por su mamá. Y eso se relata solo en el Evangelio de Juan, porque Juan estaba allí con María, la madre de Jesús. Juan era conocido del sumo sacerdote y por eso podía estar en ese lugar. Lo mismo que Juan Marcos, que también era conocido de la familia. Después, cuando miremos el mapa, nos vamos a dar cuenta que vivían muy cerca. El punto 10, aparece en tinieblas. Juan no nos relata ese dato, pero Mateo, Marcos y Lucas dicen que hubo tinieblas en ese momento. El punto 11 es la cuarta exclamación, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí solamente Mateo y Marcos. El punto 12 es la quinta exclamación, cuando él dice, tengo sed y ahora sí va a beber. Y eso solo lo tiene Juan 19. Y la sexta exclamación es cuando él dice, consumado es, y solamente lo dice Juan. Estos detalles nos ayudan a entender mejor este tema de los eventos de la crucifixión. En la diapositiva 10 completamos los eventos de la crucifixión. Vamos a ver en el punto 14 que está la séptima exclamación del Señor cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y eso solo lo tiene Lucas. Llama la atención que los otros no lo relaten, pero porque ellos tenían otros propósitos, básicamente. Si yo hubiera escrito Mateo, hubiera colocado, ¿no?, algún dato más, pero no
no está. Nosotros no hemos escrito, ese fue el Espíritu Santo que movió a estas personas a que escribieran lo inspirado, que es lo que está escrito. Recuerden siempre, los hombres son movidos, llevados, pero lo inspirado es la Escritura. La inspiración es en la Escritura. Quiere decir que la exactitud con la que Dios quería que sepamos lo que Él quería escribir y decirnos, ya está escrito. Eso es inspirado, soplado por Dios. Los hombres, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos fueron movidos por el Espíritu Santo, guiados exactamente igual como cuando soplaba el viento sobre una embarcación y con sus velas extendidas impulsaba la nave hacia el destino. El punto 15, cuando el Señor entrega su Espíritu, eso nos lo relatan los 4 evangelios. Ahora, Mateo se toma el trabajo de darnos algunos eventos más. Por ejemplo, que el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo. Un dato que no nos dan los otros evangelistas. Que la tierra tiembla y las rocas se parten. Solo Mateo. Que los sepulcros se abren y muchos santos que ellos conocían se levantan y van hacia la ciudad de Jerusalén y se aparecen. Hay que tener en cuenta que estos santos seguramente fueron con el Señor en la resurrección, porque estos santos tenían que tener un cuerpo diferente para poder estar en el paraíso junto con los otros santos que estaban en el seno de Abraham. Es interesante que Mateo dice que los reconocen. Por eso dice muchos santos. Y luego vemos que el centurión y sus soldados reconocen que el que fue crucificado era realmente el Hijo de Dios. Un pequeño punto más sobre los santos que salieron. Tenemos que entender que la fiesta de las primicias tenía que ver con una gavilla mecida. Es decir, no era un solo fruto, sino varias espigas. Y por eso estos santos resucitaron. Muy interesante detenerse a ver estos temas, aunque nosotros lo estamos pasando muy por encima, porque esos santos, después de la resurrección, tienen que haber ido con el Señor Jesucristo. Mirando Efesios capítulo 4, 7 al 10, mirando 2 Pedro 3, los últimos 4 versículos, nos damos cuenta que lo que en Lucas 16 era el seno de Abraham, ya no está más ahí. Esos santos del Antiguo Testamento son en este momento, como dice Hebreos 11, 39 y 40, son los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero Dios proveyó algo mejor para nosotros, que formamos la iglesia, para que no sean ellos perfeccionados aparte de nosotros, como si ellos fueran mucho más exclusivos. No, la iglesia es algo que no se sabía en el Antiguo Testamento. Por eso la iglesia no tiene relación con los santos del Antiguo Testamento en que forman un solo cuerpo. No, para nada. A ellos nunca se les pidió que crean en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, como se pide hoy en el Evangelio de la Gracia a judíos y a gentiles. Hacen una gran violencia del texto bíblico los pactistas, los antidispensacionalistas, los protestantes, cuando no reconocen estas diferencias. Ahora necesito que miremos este mapa y nos vayamos dando cuenta con los números cómo es este tema. Cerca del palacio de Caifás, donde el Señor es traído desde Getsemaní, estuvo el lugar de la última cena. Esa era la casa de Juan Marcos. Así que cuando ellos salen, van camino a Getsemaní, al monte de los olivos, donde el Señor Jesucristo va a orar. Durante el camino, el Señor va completando toda esa información de
Juan 15 y 16. En el capítulo 17, el Señor está haciendo su oración en Getsemaní. Pero allí los discípulos se duermen, ¿se acuerdan? Y cuando la multitud que fue a buscarlo lo encuentra, porque Judas le da un beso, se lo lleva al palacio de Caifás, donde también estaba el Sanedrín. Ese es el primer punto que ustedes tienen con el color rojo. Del palacio de Caifás, fíjense, va hacia lo que es el lugar del pretorio donde estaba Pilato. Pilato va a mandarlo, después de juzgarlo, que se encargue Herodes. Y fíjense que va hasta el palacio de Herodes, que estaba cerca del palacio de Caifás. De ahí, Herodes lo vuelve a enviar a la fortaleza donde estaba Pilato. Y desde ahí, el punto 5, esa flecha roja hasta la cruz, indica lo que se llama la vía dolorosa. Esto es un mapa como para darnos una idea de dónde a dónde estuvo caminando el Señor esa noche. Ellos se juntaron a cenar entre las 5 y las 6 de la tarde. Lavaron los pies, estuvieron charlando, comieron el cordero de la Pascua, porque Jesús respetó eso. Y después vamos a ver, cuando veamos los eventos de la semana de la Pasión, que Jesús comió el cordero de la Pascua el jueves y Él fue el cordero de la Pascua el día viernes. ¿Por qué? Porque si leemos detenidamente el capítulo 12 y 13 del libro de Éxodo, el cordero de la Pascua se sacrificaba entre las 2 tardes, por si alguien estaba sin purificarse, si alguien estaba inmundo. Entonces, entre la tarde del jueves y la tarde del viernes, se comía el cordero. En la diapositiva 12 tenemos un poco más claro este proceso. Fíjense, en el número 1 vamos a encontrar que ahí es donde están en la casa de Juan Marcos y participan de la Cena del Señor, que nosotros conocemos como la Cena del Señor, pero que en ese momento era solamente la Pascua. ¿Pero por qué la Cena del Señor? Porque después de comer la Pascua se celebra la cena y Judas ya no estaba. Mientras están comiendo la cena, Pedro le hace señas a Juan que le pregunte quién es el que te va a traicionar. Y el Señor le dice, uno de los que moja o mete en el plato la mano conmigo. Y el Señor moja un pan y se lo da. Y dice el texto de Juan que Satanás entró en él. Qué difícil que es para aquellos que creen que Judas fue salvo explicar entonces por qué Satanás lo posesionó. Era muy simple, no tenían el Espíritu Santo. Recién van a tener el Espíritu Santo cuando en Juan 20 el Señor se presente delante de ellos y sople y les diga, recibid el Espíritu Santo. Esto son eventos para los cuales necesitamos conocer una armonía de los 4 evangelios. No son a veces las palabras griegas las que nos dan todo el significado y la solución de un problema. Es también los contextos de la Escritura. Ahí donde ven el punto 2 es cuando ellos están yendo hacia Getsemaní. Y en ese camino a Getsemaní van charlando Juan 14, Juan 15, Juan 16. Cuando llegamos al punto 3, ahí se completa todo el tema de Juan 15 y 16. Y lo que vemos en el punto 4 es la oración del Señor en Getsemaní. Pero el punto 5 es cuando son apresados. Y desde ahí son llevados al punto 6. ¿Sí? En ese lugar, Anás y Caifás. Nosotros sabemos que llega al punto 7 donde pasa por Pilato. Ese es otro orden que hay. Nosotros vimos un orden donde se saltean estos 2 puntos.
De allí, Pilato. Cuando se habla de Anás y Caifás, se olvidan de nombrar el Sanedrín, porque ellos estaban allí, pero eso tiene que suceder, porque en este mapa no figura el lugar donde estaba la casa de Anás y Caifás. Los mapas difieren en estos temas, porque esto lleva más de 2000 años. Calculen que en el año 600 a 700 se produce la aparición del islamismo y la familia de Mahoma empieza una conquista de ese lugar, de Jerusalén, y luego obviamente de Europa, España, etc. Entonces esa es la razón por la cual pueden los mapas diferir. En este caso, el punto 7, dijimos, es cuando va hacia Pilatos. Pilato lo va a mandar a lo de Herodes Antipas, que es el punto 8. Herodes Antipas, el punto 9, lo va a enviar otra vez a Pilato. Y finalmente, de Pilato al punto 10 es hacia la crucifixión. Le mostré los dos mapas porque precisamente estos temas a veces son temas de discusión. Algunos van a considerar que Anás y Caifás con el Sanedrín estaban junto prácticamente al punto 1, que es la casa de Juan Marcos. En cambio, otros consideran que estaban más cerca de el lugar donde estaba Pilato. Pero bueno, este es uno de los puntos que a mí me parece importante que ustedes vayan ordenando en sus mentes, porque nos propusimos siempre, nos proponemos cuando enseñamos, ayudarles a unir la información que tienen. ¿Con qué propósito? ¿Con hacerlos simplemente superiores a otros hermanos? No. Con el sentido de brindar información suficiente para que podamos presentar defensa con mansedumbre, como dice Pedro, ante cualquiera que nos demande razón de la esperanza. Nosotros tenemos que saber por qué creemos lo que creemos y dar pruebas coherentes a quienes nos pregunten. Y además, porque cuanto más aprendemos de la Escritura, más llegamos a amar a Dios, porque esa es la intención del Espíritu Santo, y más podemos ayudar a nuestros hermanos, a los nuevos convertidos. Así que les deseo una buena semana. Oro para que el Espíritu Santo utilice su palabra para despertar en ustedes el deseo de conocer mejor, la inquietud para enseñar correctamente. Y seguramente el día del Señor Jesucristo, cuando estemos en su presencia y sean examinadas nuestras obras, todo lo que hayas enseñado bien te será recompensado. Todo lo que hayas enseñado mal será pérdida de coronas, pero sos salvo y eso es importante. Que el Señor les bendiga.